5 años. Desde antes del confinamiento. Dejamos así, ¿no? Porque... ¿Sí? Es que si no, bueno, lo digo por la radio. Ah, bueno, se te da a ti ya. No, ya. Y si no sé, efectivamente. Yo No. Déjala, está ahí siempre inmutable. Se va a quedar ahí. Cuando la encuentren van a decir... Bueno, vamos a empezar. Yo estoy grabando ya, voy a comprobarme. ¿Está? Está luz. Hay una luz verde. Vale, ya está. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del síntoma. Esto da para 27 conferencias, bueno, más o menos. Entonces, ¿qué es el síntoma? Para empezar, podríamos decir, pues el síntoma está muy claro, ¿no? En el discurso oficial o en el discurso social dominante es algo que se manifiesta, ya sea físico o mentalmente, porque me saca de la normalidad y tengo una enfermedad, un trastorno o algo parecido. Bien, ¿cuál es el gran problema que me trae hoy aquí? Que para el psicoanálisis el síntoma es diferente, totalmente diferente. Y leyendo y releyendo a Lacan, que es psiquiatra y psicoanalista, en el seminario 14, él se tira un año hablando de cuando Descartes dijo aquello de pienso, luego existo, ¿no? Y dice, para decir pienso, luego existo, que es donde se basa el tema, el discurso dominante de hoy día, estamos partiendo de que hay un yo. Es decir, yo pienso, luego eso demuestra que existo. El problema, como diría Lacan al final, y ahora lo desarrollo, es que entonces en mis sueños, ¿quién es ese yo? En los lapsus, en los actos fallidos, cuando el inconsciente se manifiesta, ¿quién es ese yo que mi conciencia, luego mi yo dice, no tengo ni idea de lo que he soñado, la tontería que he soñado? Porque me extraño si yo lo he hecho. Pero no solo por eso, sino porque nacemos inmersos. Es decir, el yo no existe como una construcción, digamos, autocompletarse, sino que hablamos de sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto no piensa, es pensado. El sujeto no habla, es hablado. Esta es la gran diferencia por proximidad, digamos, con la psicología, por ejemplo, ¿no? En la que hay sesgos de pensamiento, como si tú tuvieras un yo y hay un sesgo, hay una normalidad, una normatividad que te dice por dónde pensar y por dónde no, o qué errores cometes. No lo hay. Vamos a ver. El psicoanálisis se ocupa, y lo he dicho muchas veces, porque esto es esencial, de lo que se le escapa a la ciencia que pretende ser universal, que es el sujeto. El sujeto particular, el cada uno. Cada uno de los que estamos aquí no se parece en nada al otro. Y eso que hemos nacido en la misma cultura prácticamente todos, pero estamos inmersos en un baño de lo que nosotros llamamos lenguaje. Antes de nacer, yo, Manuel, ya incluso me llamaba Manuel, antes de nacer me iba a llamar Manuel, iba a nacer en el campo de lo que nosotros llamamos el gran otro, en un campo de lenguaje simbólico. Cuando hablo de lenguaje que según lo entiende el psicoanálisis, es decir, lo que nos hace propiamente humanos. No el lenguaje canal, emisor, receptor que nos han enseñado para comunicarnos nada más. No es eso solo, sino la cultura, el entorno. Ya Freud lo intuía, ¿no? En el malestar en la cultura ya intuía algo de eso. Como decía, Descartes decía, pienso, luego existo, y lo tenemos todos asumido, además porque nos lo han enseñado y lo hemos tenido que estudiar. Y Lacan concluiría diciendo, donde pienso, cuando pienso, yo no soy. ¿Por qué? Por lo que he dicho, porque el sujeto nace del campo de un gran otro. Precisamente, por ejemplo, una de las diferencias entre neurosis y psicosis es que el neurótico acude a consulta, el psicótico, si es un grado muy alto, no, o lo tienen que traer,
¿Por qué? Porque el neurótico tiene una lucha, venga con el padecimiento que venga, tiene una lucha interior entre hay algo que me pasa que no quiero que me pase. Y nadie le está poniendo una pistola en la cabeza para que le pase eso. Luego esa contradicción, que aparentemente sería el problema verdadero, pero el psicótico no viene. ¿Por qué? Porque no hay esa contradicción. Para mí, esto es algo que digo yo, como siempre, ante los ataques ante el psicoanálisis, cuando Kraepelin, en los tiempos de Freud, puso la palabra esquizofrenia, que significa división, se equivocó rotundamente, porque yo he encontrado de Freud que es la psicosis. Porque esquizofrenia, si significa división, el dividido es el neurótico. O sea, es totalmente lo contrario. Precisamente el psicótico no está dividido, es decir, el psicótico no aparece. Ponemos el ejemplo de siempre. Manuel, acudo a consulta porque sé que no lo soy, pero me creo Napoleón, no duermo por las noches, no me quito de la cabeza que soy Napoleón, pero sé que no lo soy. Eso es un neurótico, hay una lucha. Psicótico no viene, ¿por qué? Porque es Napoleón. Entonces no hay lucha, no hay contradicción interna, luego no hay división, esquizofrenia estaría mal ahí. No hay división. La división se produce en el sujeto normal. Hay una división, somos sujetos divididos entre consciente e inconsciente. Por cierto, porque es un tema complicado y podéis participar todo lo que queráis, ¿vale? Porque es un tema... Decir de repente en una conferencia que el yo no existe... Bueno, el yo es imaginario, esto no lo dice el psicoanálisis solo, lo dice el budismo. Por ejemplo, el yo es imaginario. Es una cuestión de espejismos, digamos, ¿no? De espejos. Lo que existe, digo, es el sujeto. Por eso donde Descartes, repito, dice, pienso, luego existo, Lacan va a decir, donde pienso precisamente no existo, no soy. ¿Por qué? Porque, como diría Miller después, nosotros creemos que decimos lo que queremos, pero en realidad somos hablados. Somos hablados por un discurso y hechos por un discurso que no es nuestro, que es el de nuestra familia normalmente, el de nuestro entorno, y ese es el que forma el sujeto y de ahí viene la lucha. Pero, ¿cuándo soy yo entonces? Cuando vivo, por ejemplo. Y ahí tocamos la parte, ¿sabéis aquello de yo, ello y superyo? Cuando olvidemos el yo y el superyo, cuando somos puro ello, pura parte instintiva y pulsional, que no ha pasado por el lenguaje, es cuando yo soy. Y es cuando cada uno tiene su particular forma de gozar en la vida. Por eso yo soy Manuel, yo soy Pepito, yo soy Pepita. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo sexo, cuando yo voy con los esquís a 100 por hora, cuando yo suelto adrenalina en paracaídas, cuando... Ahí estoy siendo yo. Justo cuando lo que nos prohibimos muchas veces. Justo, ese es el ello. Ese es el ello. El yo, el superyo, es el representante del discurso, es una puñetera copia del discurso, vamos a decirlo para hacerlo más sencillo, ¿no? Es un ideal al que tendemos a aspirar y con el que nos machacamos la vida porque nos lo han metido así en la cabeza. Y es diferente nuestro ideal del yo, nuestro superyo, al de la familia de al lado y, por supuesto, al de un niño que nace en una aldea de Etiopía. Está inmerso en otro tipo de lenguaje simbólico. Por eso, y esto sorprende, pero es así, los animales domésticos, y cuando digo domésticos me refiero por orden a que llevan miles de años con nosotros, es decir, perros, gatos y caballos, con los humanos, es tan poderoso el lenguaje simbólico que tienen enfermedades humanas. Enfermedades que en estado salvaje, físicas, enfermedades que en estado salvaje no tienen. Un lobo no tiene cáncer. Un perro sí. ¿Qué ha pasado aquí a través de los miles de años? Que han entrado en nuestro... Es otra manera para daros un ejemplo de cómo funciona esto del lenguaje simbólico. Juan José lo está perdiendo. Pero bueno, ahora sí se me escucha. Entonces, es una manera de explicar también cómo entramos en el lenguaje simbólico y por qué no soy... Yo me lo puedo creer, nos lo hace creer el discurso dominante, porque ahora viene Navidad, por ejemplo, trabaja y consume porque yo soy un yo.
De hecho, existen trastornos nuevos, como las compras compulsivas, relativamente nuevos, compras compulsivas, yo puedo elegir. Hoy día puedo elegir hasta si soy hombre por la mañana o mujer. Todo es un imaginario completo. Lacan era psiquiatra, era médico. Y se preguntó, cuando empezó a leer a Freud y a ser psicoanalista, se preguntó, ¿cómo es posible que una terapia que se da hablando cure hasta síntomas físicos? Digo, porque magia no es. Vamos a ver por qué pasa esto. Y entonces es cuando empezó, porque Lacan contaba con una ciencia que no contaba Freud, que era la lingüística. No se había inventado la lingüística en tiempos de Freud, de ahí la genialidad de Freud, de que ya en sus tiempos es capaz de hacer psicopatología de la vida cotidiana y darse cuenta de Botticelli, que por cierto estaba de tanto verlo, aquí Botticelli, las mezclas de palabras que hacemos, el no sé qué, y los lapsus, lingüe, todo eso. De ahí Lacan luego sacaría que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no que sea un lenguaje, cuidado, estructurado. Lacan sí contaba con la lingüística y, por ejemplo, lo que Freud llamaba condensación y desplazamiento, que ya lo intuía, él pues llamó metáfora y metonimia. El síntoma es una metáfora. Es una metáfora de algo. Es una expresión de algo. La definición sería el síntoma. Gracias. En psicoanálisis hay dos tipos de síntomas, ¿vale? Lo voy a ir avanzando, pero lo voy a ir repitiendo. No os preocupéis porque aunque sea una conferencia un poco repetitiva, es que es necesario. Está el síntoma, y ahora diré la diferencia, y está el symptôme. Ahora hablaremos de lo que es el symptôme, porque tiene que ver sobre todo con la psicosis. El síntoma es la parte, porque el ser humano nos movemos en tres registros, imaginario, simbólico y real. La terapia cura, se dio cuenta Lacan, con palabras, porque lo que hacemos es pasar de un plano imaginario, buenas tardes, pasa, siéntate, de un plano totalmente imaginario al ponerle palabras, a un plano, no es hablar por hablar, a un plano propiamente humano como es lo simbólico, el lenguaje simbólico. Por eso el síntoma encierra siempre una verdad que el sujeto no sabe y va, hoy día sobre todo lo tenemos clarísimo porque nos ofrecen expertos hasta en YouTube para hacer un huevo frito, pues por lo tanto hay expertos para todo. Tú vas al experto de turno a que te diga lo que tienes porque tú no lo sabes, pero cuando hablamos de estos temas, el único que sabe realmente lo que tiene y la verdad que tiene dentro es el paciente. Lo que pasa es que, como dice Lacan, no sabe que sabe. Él no sabe que sabe y pone en el grano otro el saber. Si hay expertos para un huevo frito, pues por eso se venden tanto los talleres de 25.000 cosas, que si PNL, constelaciones, no sé qué, no sé cuánto, todo te va a ayudar porque es un experto que te va a ayudar a... Cuando en realidad tú tienes el tema. Y cuanto más rápido, mejor, claro. Hoy día, ya, en 3 sesiones de constelaciones familiares, yo ya he abandonado mi trauma, ¿no? Vale. La cuestión es que el síntoma es algo de la verdad que se ha reprimido, pues porque no gustaba a mi entorno familiar. Esto viene de muy antiguo, es decir, cuando éramos neandertales o cromañones o íbamos en tribus, evidentemente, si tú no obedecías por lo que fuera la tribu, y el echarte fuera de la tribu, ¿qué significaba? La muerte. Esto es atávico. De hecho, lo tenemos en el inconsciente atávico, filogenético. Es decir, hay un miedo a la muerte, hay un miedo al abandono, que es lo mismo. Por eso la soledad la vive mucha gente, dependiendo de su experiencia, como eso lo expliqué en la otra conferencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si yo vivo, por ejemplo, en una familia con un discurso muy religioso, fanático casi, del que sea, y me considero, por ejemplo, homosexual, pues lo llevo claro. Quiero decir, me va a costar mucho a mí mismo, no solo a mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a sentir súper culpable, voy a sentir miedos, voy a sentir una contradicción interna, me lo voy a justificar. Esas justificaciones que es simplemente una justificación que luego la psicología llamará disonancias cognitivas,
que es que simplemente es que tengo que ser coherente con lo que hago, porque si no, algún sentido lo tengo que dar a lo que hago. Normalmente son justificaciones, mecanismos de defensa. Decía que el síntoma es un retorno de lo reprimido, lo que yo he reprimido, porque no se debe, en otra forma. Por eso es una metáfora. Una metáfora, como utilizan los poetas, es algo, por ejemplo, lo que siempre digo, el aro dorado de la noche que ilumina tus perlas. Pues evidentemente estamos hablando de la luna y de los dientes. Vale, pues hay una verdad encerrada en esa forma, en ese síntoma y en esa forma de síntoma que al ponerle palabras se va a ir descubriendo. Pero ¿cuál es el problema? Que no se agota ahí todo. ¿Por qué? Porque el ser humano está en falta. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ser perfectos porque nacemos en el lenguaje, inmersos, como he dicho, en el lenguaje. El lenguaje da para lo que da. Cuando el niño o la niña de pequeños te llama desde la cama, papá, mamá, tráeme un vaso de leche, toma. Al rato, papá, mamá, cuéntame un cuento. Al rato, papá, mamá. La demanda que está haciendo es la necesidad, el vaso de leche, el cuento. En el fondo hay una demanda de amor. Siempre hay una demanda de amor. Siempre hay una demanda de que mi tribu no me abandone, de que me sienta querido, de que me sienta protegido. Cuando somos niños, más, porque dependemos material y emocionalmente de nuestros padres. Entonces, todo lo que digan nuestros padres va a misa. O sea, así. Y luego, cuando ya el niño, como dice Lacan, empieza a decir la primera mentirijilla, que es una tontería de niños, pues se da cuenta de que sus padres, si se la creen, pues ya no son tan todopoderosos, ¿no? O sea, son humanos, y esto es bueno, y tiene que ir dándose cuenta, ¿no? Bien, entonces el síntoma es el retorno de lo reprimido a lo simbólico, y esto se puede tratar mediante la terapia hablando. ¿Qué ocurre? Ahora entraré más a fondo con el tema del, es decir, lo que decía antes. ¿Por qué funciona la terapia? Porque pasamos lo imaginario, el paciente venga con el problema que venga, viene, como decía Lacan, inflado de imaginario. ¿Qué hay que hacer? Pasar ese imaginario a simbólico, a lo propiamente humano, hablando, poniéndole palabras. Por eso uno cuando está hablando en terapia, de repente se da cuenta de, pues esto no era así, yo creí que era. Por eso la mayor trampa es me lo callo, porque esto lo he repetido, me lo callo, porque esto me da vergüenza, me lo callo. No te lo calles porque lo que estás haciendo es inflar esa bola de nieve. Háblalo a su tiempo, eso sí, cada uno necesita sus tiempos. No significa que tengas pero para eso se utiliza la asociación libre, para hablar. Ir desmontando lo que nosotros llamamos el fantasma, vamos a llamarlo así como es una defensa que hacemos contra lo real de nuestro goce, ¿no? Pero como la interpretación o la película que hacemos para imaginarnos para enfrentarnos a la realidad porque no tenemos acceso a lo real. De lo real se ocupa la física. Lo he dicho, o sea, por ejemplo, esto es una silla, bueno, porque tenemos un sistema perceptivo que nos permite ver esto, pero un físico te dirá, bueno, esto es una energía vibrando a tal frecuencia, lo real que es. En lo real no nos movemos prácticamente. Nos movemos en la realidad de cada uno, eso es el fantasma. Que, dicho así, por hacerlo parecido, en el psicótico va a ser un delirio. Un delirio es una formación en realidad defensiva. Es una manera de intentar protegerse o intentar formarse un propio mundo que le permita seguir viviendo. El delirio en psicoanálisis más... hay dos casos, uno es el juez Schreber de Freud, que era un juez muy famoso en Austria. En el momento que le van a nombrar presidente de la asociación de no sé qué de jueces, entra en brote psicótico. Y aquí es donde enlazo con lo de que una cosa es el síntoma, que es lo simbólico, y otra cosa es el symptôme, que ya tiene que ver más con lo real del goce, con lo real de la pulsión, y tiene que ver con la psicosis. Este hombre entra en brote, resumiéndolo mucho, cuando le van a dar ese premio, porque, bueno, empieza a decir en su delirio, se va formando un delirio, y en el delirio consiste en que él va a ser la mujer de Dios para dar a luz una nueva humanidad. Total, que claro, le encierran, ¿no? Y le internan y tal.
Ese delirio lo que hacía era protegerle ante ese cargo que para él suponía la falta. Bueno, ahí hablaremos, hay otras cosas que hablar, por eso digo que da para 20.000 conferencias del nombre del padre, de la historia, que intentaba suplir las carencias, digamos, los déficits, a través del delirio, como nosotros, más o menos los neuróticos, tratamos de, nos imaginamos un mundo, unas gafas, cada uno lleva unas gafas de un color, pues para poder convivir con esa realidad. ¿Vale? A la que tenemos, con la realidad, que no es lo mismo que lo real. La realidad es la que cada uno ve y lo real es lo que he dicho antes, lo que sea. ¿No? Lo que sea lo real. Hay el síntoma, por ejemplo, voy a poner el síntoma, yo nombro, el otro día lo hablé con pacientes, hay un libro de Bruno Bettelheim, que es un psicoanalista, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, muy bueno, en el que te analiza los cuentos de hadas, famosos, Caperucita Roja, Blancanieves. Hay que darse cuenta, primero, que Disney ha hecho mucho daño, segundo, que los cuentos de hadas los hace todo historias de amor y tonterías, no son así, era cuando no existía otra forma de propagar. Por ejemplo, cuando a la gente le dices Caperucita Roja, era un cuento puramente femenino, matriarcal, en el que era la manera de transmitir la menstruación las madres a las hijas. Dices, ¿cómo? Bueno, pues sí. Es decir, venían de la época oral, cuando no había otra forma de transmisión. Caperucita Roja era eso. Por eso cuidado con el lobo. Y se come la abuela. Eso es Caperucita Roja. El hada buena y la bruja mala son la misma persona, son la madre. La parte buena y la parte mala de la madre. Por eso, en el ejemplo que pongo de Hansel y Gretel, si os acordáis del cuento, los encierran en una jaula a la bruja para comérselos. La comida siempre es símbolo de la madre. Para comérselos. ¿Cómo se escapan? Se le ocurre a ella enseñar un brazo de esqueleto para que no se la pueda comer la madre, para que no se la pueda devorar. Para mí, maravillosa metáfora de la anorexia. Eso es la anorexia. Hay que estar muy ciego para llamar a las cosas por el puro fenómeno, como hace la medicina en algunos casos, ¿no? O la psicología, trastorno de la alimentación. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que no come. Ya. La anoréxica, en el fondo lo que hay es un repudio a la madre. Vamos a simplificarlo mucho. Inconsciente. Hay un repudio a la madre. Por eso, Lacan decía que la madre es un estrago sobre todo para la hija. Sobre todo para la hija, porque va a ser su modelo también. Entonces, por eso la mayoría de las anoréxicas son mujeres. Es un repudio inconsciente. Entonces, cuando la anoréxica está muy mal y le internan para darle de comer y tal, lo más lógico, aunque suene fuerte, sería separarla de la madre. Porque si la madre va a visitarla y la ve llorar y sufrir, conscientemente la hija no quiere que la madre sufra. Pero inconscientemente la anorexia está haciendo, esto funciona. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? No es una cuestión de hábitos ni de historia, es una cuestión de que hay un odio inconsciente a la madre que habría que ver en cada caso particular el por qué. ¿Vale? No es un trastorno de la alimentación. Esto por poneros un ejemplo de cómo ya los antiguos, lo que pasa es que desde pequeñitos en el colegio nos han enseñado que antes estaba el mito y luego vino la ciencia y ya nos hizo sabios. Bueno, los prehistóricos no eran tontos, ¿vale? De ahí viene que a los pobrecitos que levantaron las pirámides, como eran tontos y no podían, pues ahora pensemos que son los Anunnakis que vinieron y levantaron las pirámides. No eran tontos, sabían mucho. Y en los cuentos orales y en los escritos que lo dejaron plasmado. Igual que cuando los egipcios creían que no estaba todo en la cabeza o el sentimiento no estaba en el cerebro, sino que aquí en el corazón y en las tripas, bueno, eso se está descubriendo ahora, que las neuronas que hay en los intestinos no solo sirven para mover a los intestinos. O sea, eso es lo real, lo no real. Por eso cuidado con las afirmaciones tan científicas de esto es así. Bueno, esto es así por ahora. Hay que ser humildes, ¿no? Hay que ser un poco humildes y decir, bueno, esto es lo que sabemos. No sé si se entiende el ejemplo de Hansel y Gretel, ¿no? Porque
es que le enseña justamente lo que enseña la anoréxica a la madre. La anoréxica le está dando en la cara a la madre continuamente el no voy a comer. Es decir, la comida es la madre. El poeta Apollinaire francés decía, el que come no está solo. La comida es algo tan humano que desde la Atapuerca, Atapuerca o Altamira, en las cuevas, veías que hacían su fuego y tenían su sitio para sentarse a comer una vez cazado. Nosotros todos teníamos nuestro sitio en la mesa en casa. Es como tener una posición simbólica en casa, cosa que se ha cargado un poco este sistema, ¿no? Porque por los horarios, por los trabajos, por tal, pues ya ha descolocado, ya no hay arraigo de ningún tipo, esto es lo que estamos viviendo, por eso tanta angustia, no hay arraigo ni siquiera nacional, porque te tienes que ir a trabajar a Finlandia, el otro se viene aquí, el otro se va para allá, o sea, no hay arraigo de nada. Eso trae los problemas y las consecuencias que trae, que está trayendo. ¿Me ibas a decir algo? Es que para el psicoanálisis no hay diferencia. La anorexia y bulimia es la misma cosa. El problema de ver el síntoma como lo ve la psicología, el DSM, el manual de diagnóstico, que es un manual puramente estadístico, que lo dicen, el problema de verlo así es la separación que hace entre cosas que en realidad luego te da la sensación de que son entes diferentes y como si existieran en la realidad, ¿no? No hay una separación entre anorexia y bulimia. No hay una separación entre, nosotros llamamos neurosis obsesiva a lo que ellos llaman un TOC, pero lo separan de un TAG, porque el trastorno de ansiedad generalizada, que alguien me diga en qué se diferencia. Y cuando ves el caso por caso, ¿vale? Porque por eso decía Lacan que lo que él estudia el psicoanálisis es lo que se le escapa a la ciencia, el sujeto. La ciencia se ve obligada a hacer leyes universales, estandarizadas para todos, y claro, la pobre, en este caso, entre comillas, la psicología, es la que más sufre en eso porque toca al ser humano. Y no puede, si admite el inconsciente, tiene que romper todo lo que ha hecho hasta ahora. No lo puede admitir. Si admite que no son creencias arraigadas, que no son esquemas mentales, que no son creencias madre, que no hay una forma exacta de pensar y otra no, porque eso de dónde viene esa normatividad. Si admite eso, pues también se viene abajo. Porque entonces, si no ataca el síntoma como lo que estamos viendo hoy, lo que hace es domesticar mediante pautas. Igual que se domestica a un perro. Exactamente igual. Ojo, yo voy con el coche, pongo el ejemplo siempre, ¿no? Yo voy con el coche por la M30, la M40, se me levanta el capó, paro y tengo una cinta muy fuerte, le hago un apaño, pongo el capó abajo, evidencia científica de que funciona, ¿eh? La pauta. Pero me vale, pero hasta que llegue a casa, voy a dejar así el coche ya. Entonces, esto es como tapar la angustia con, bueno, pues venga, vamos con medicación o como tal, pero sí. Y cuando hablo de medicación siempre digo lo mismo. No estoy en contra de la medicación, sino, para mí es un avance, sino de la medicalización. El de por vida la bolsita a todo el mundo, ¿no? Entonces, porque no cura, un antidepresivo no cura nada, tapa. Una benzodiazepina no cura nada. Te mantiene, iba a decir sereno, yo diría más bien zombie, o sea, como me da igual, ni me río ni lloro, ni lloro ni me río. Y las pautas sirven pues para, he mejorado mucho en la ansiedad. Se me ha quitado la ludopatía, ya no he hecho al tragaperras. Ahora le pego a mi mujer, como decía el chiste, ¿no? Entonces, claro, pero ese ya no es mi problema, yo seguro, soy experto, además ya se están hasta especializando, ¿no? Experto en duelos, experto en no sé qué, experto en... como si fuera una cosa, es una locura, es un delirio absoluto el que tiene la psicología ahora mismo, absoluto. Dicho además, ojo, no por el psicoanálisis, dicho por propia gente que intervino en el DSM-5 y que no piensan intervenir en ninguno más, o sea, de los que lo hicieron. Ahora caen en el, como están cayendo en eso, están cayendo en el transdiagnóstico, que es, ya no es que tengas un TOC, sino que no hay tan separado todo. Al final, bien, bueno, ya digo, cualquier pregunta, cualquier cosa me decís, ¿vale?
En la contradicción que presenta el paciente cuando viene a consulta con su síntoma particular, viene con un fantasma, viene con un imaginario, que es el resto, digamos, que ha organizado, ¿no? La relación de uno mismo con la pulsión, con su goce, con su manera de gozar en la vida. Ojo, otra cosa que no puede aceptar la psicología, que hay una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Eso está vedado. No, según las leyes del aprendizaje solo hay pulsión de vida. Es decir, si tú ves la cajetilla de tabaco y una foto con un cáncer de pulmón, eso significa que dejas de fumar, porque te has asustado. La gente hace, hostia, joder, qué pedazo de cáncer, ¿no? Es así. Me meto una y otra vez en los mismos sitios, me meto una y otra vez en los mismos embrollados, el inconsciente se repite. ¿Por qué? Si tengo un yo, como decía al principio, ¿no? Bien. Por eso no hay etiquetas generalizadoras, en psicoanálisis no hay. Hay grandes grupos y vamos viendo, y sobre todo lo que hay es el caso por caso. Es decir, el fantasma, la normalidad, digamos, son diferentes formas de defensa frente al goce particular de cada uno. El que nombré, por ejemplo, en otra conferencia, que es fetichista porque cuando tiene sexo con una mujer, este es un caso real, tenía primero que ver su ropa interior, no la mujer desnuda, porque es un trastorno. Bueno, ¿por qué? Porque cuando él era pequeño, la ventana de su habitación daba a las cuerdas de tender de la vecina, donde colgaba su ropa interior. Y él, cuando empezó con la edad de la masturbación, pues se masturbaba mirando la ropa interior de la vecina, con lo cual, pues lógicamente hay un goce asociado a una determinada... ¿no? Esa es la manera particular de gozar de esa persona. Si yo he nacido en una familia en la que me han dicho desde pequeñito que yo soy un estorbo, o que soy un pecador porque me dejo la comida y los niños de África se están muriendo de hambre, o que al reino de los cielos solo se llega sufriendo, pues yo no quiero, pero no sé por qué, Manuel, sufro y no paro de sufrir, ¿no? Contradicción otra vez. Otra vez contradicción. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando decía antes que la terapia consistía y curaba, porque ponemos en palabras lo imaginario y lo pasamos a lo simbólico, hay que tener en cuenta que el discurso lo oímos, o sea, nos lo dan escuchado, lo vemos, porque podemos ver a nuestra madre triste o alegre, pero lo que nos dicen, Manolito eres tonto, es escuchado, no te dan un escrito con el discurso. Por lo tanto, no es lo mismo la escritura que el hablar. La escritura además es rectificable. Está muy bien escribir, ojo, no estoy diciendo que no, pero no es lo mismo para la terapia porque evita los lapsus, porque no sale un lapsus de repente, no deja hablar al inconsciente. Por eso cuando un paciente viene, hoy no sé qué contarte, mejor, hazme caso, mejor. Porque vas a dejar hablar a tu inconsciente. Si no va a hablar aquí, la perogrullada de siempre y él dale que dale con lo mismo. Deja hablar al inconsciente. Déjale hablar porque es el gran aliado de la terapia. Digo lo de, por ejemplo, ahora voy a poner ejemplos. Efectivamente, por eso sale el síntoma por los equívocos en el lenguaje, por ejemplo, en el significante, ¿no? Fijaos en la palabra hay. Si la escribimos, se va a notar mucho la diferencia de hay de haber, de hay de dolor, de hay cosas. Sin embargo, si la digo, no. Hay. Entonces, la homofonía muchas veces, como el chiste ese de doctor, llevo soñando noches y noches, vengo porque sueño con 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, y le dice el médico, eso es estrés. Eso es estrés. Estrés, jugamos con las 2 palabras, es decir, con los 2 significados. Estrés de ansiedad y de angustia y 2 más 1 es 3. Entonces, puede surgir el equívoco y de hecho surge el equívoco y esto es también muy particular y muy subjetivo de cada uno en su forma en su propia relación con el lenguaje y con el discurso que le han dado, ¿no?
Además, ese discurso no es aséptico, no somos un ordenador que procesa y tiene un hardware y un software, y entonces el software siempre funciona igual, y si no es que tiene un error. Eso es cognitivo. Eso es un ordenador. No. Ese lenguaje, ese discurso nuestro está unido a unas emociones, a una pulsión, a una manera de gozar. Hay unas palabras que me han marcado más que otras, que para ti a lo mejor no significan nada, pero para mí sí. Es decir, hay palabras que para otra persona no significan nada y para mí, oye, es decir esa palabra que el otro dice, pero eres tonto. Bueno, seré tonto, pero a mí esa palabra me pone nervioso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el lenguaje está unido a lo otro, no está separado. Cuando una persona te viene a la consulta y te dice, porque le han repetido desde pequeño que ha sido un estorbo, una carga o que es inútil, es un inútil y todo le sale mal, hombre, normalmente, como tendemos al discurso y a la conciencia, te va a decir lo primero, ¿para qué viene la infancia si eso ya pasó? Yo ahora es que no me salen bien las cosas. Y lo que está haciendo es obedecer el mandato de inútil, de soy un inútil. Hola, pasa. Soy un inútil. Entonces, el soy un inútil le está llevando a comportarse. Claro, ¿con qué choca? Con lo que llamábamos antes que yo le tengo que dar un sentido a todo lo que me pasa, porque si no, eso es la mente consciente. Conscientemente el tiempo pasa, inconscientemente no. Por lo tanto, eso ya pasó, ¿eso qué tiene que ver ahora con lo que me pasa, que ya soy adulto? Yo siempre pongo el ejemplo del paciente camionero que tuve, enorme, que su padre le pegaba, pero eso le hizo un hombre, ¿no? Y eso ya, Manuel, eso es tontería, porque eso a mí ya no me queda marca. Yo con 40 y tantos años, ¿yo qué marca voy a tener ya con lo de mi padre ahí que me pegara? Le fui a abrir la puerta cuando acabó la sesión, levanté así la mano y hizo... Digo, superadísimo. O sea, el tiempo para el inconsciente no pasa. No pasa. Inconsciente, por cierto, no subconsciente, que se oye mucho por ahí en el estudio, pero eso es muy de coach y muy de una cosa muy extraña. Igual que la sombra junguiana no es del todo el inconsciente freudiano y lacaniano, pero es parte. Es decir, es lo reprimido, la parte que no me gusta de mí, la parte del discurso, explicado de otra forma, ¿vale? No vamos a... Pero es una parte. Ahora, no tiene lo de la estructura, le faltaría lo de la estructura del lenguaje, aunque sí que tiene parte que también habría que ver, ¿no? Una cosa que tienen de peculiaridad, por ejemplo, los psicóticos, es si os habéis fijado que tienen un discurso muy particular y que se inventan neologismos, utilizan o palabras inventadas o palabras que les dan otro significado que el convencional. Por ejemplo, soy una persona muy esporádica, cuando quiere decir espontánea, ¿no? O cosas así, ¿no? Lo digo para introducir lo que nosotros llamamos la langue. ¿Qué es la langue en francés? La lengua todo junto, pero todo junto. La lengua es el lenguaje de cada uno y la relación que decía antes que tenemos con el goce, nuestro lenguaje con nuestra propia manera de gozar, con nuestra propia manera de pasarlo bien, o de sufrir, o de no sé qué, no sé cuánto. En el psicótico se ve claro. Por eso digo, porque se inventa un nuevo lenguaje, o sea, es que habla su propio lenguaje, le da igual. Y por eso, decía Lacan también, que el lenguaje está hecho para no entenderse, porque si hay significantes que marcan, si hay entre que marca a ti, a mí no, no sé qué, no sé cuánto, la gente se enfada en discusiones, pero si yo solo le he dicho que, pues a lo mejor para esa persona eso es... Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? La langue, que decía, es la palabra separada de la estructura del lenguaje. O sea, no tiene que ver con el lenguaje, sino está separada, no utiliza la misma estructura. Está fuera de la metáfora, de la metonimia, de la lexicografía. O sea, es una lengua inventada prácticamente. Es antes de ser ordenada, como decía Morel, un psicoanalista, gramatical y lexicográficamente. O sea, antes, fuera de toda gramática, fuera de toda estructura, ¿no? El significante, la palabra, que para es otra cosa, pero bueno, el significante está para significar algo, ¿de acuerdo? Pero otra cosa que llamamos, y más en la psicosis, es la letra,
que es el significante que ha marcado, no que significa algo, sino que te ha marcado. Es ese agujero, ese goce, esa angustia, por ejemplo, de no sé poner palabras. Y ahí es donde topamos la diferencia entre síntoma, que decía antes, y santón. Es decir, es cómo le pongo palabras a mi goce algunas veces, ¿no? ¿Cómo lo manifiesto si eso no entra dentro de la estructura del lenguaje? Es una forma de sentir, es una forma de ver, ¿no? Si el síntoma es el retorno de lo reprimido a lo simbólico, como he dicho antes, o sea, que se manifiesta en una metáfora, en un síntoma, en una ansiedad, en una depresión, en un no sé qué, no sé cuánto, el santón es el retorno, aquí no quiero pararme pero bueno, es el retorno de la forclusión a lo real. Esto es la psicosis. Quiero decir, ¿la forclusión qué es? Voy a resumir así que no es exactamente así, pero bueno. No se ha venido bien al lenguaje. No se ha entrado bien, por lo que sea, en cada caso, a la estructura del lenguaje cuando eres pequeño, por ejemplo. Ha pasado, por ejemplo, en el autismo, que ahora se han inventado el TEA, donde es un saco donde meten niños autistas, psicóticos y de todo tipo, ¿no? Entonces, no se ha entrado bien en el lenguaje. Por eso se crea el psicótico, la langue esta que decía, ¿no? Es un poco complejo, pero es un tema es que la psicosis es otro tema. Entonces, la neurosis no tiene eso. La neurosis es lo reprimido. A mí de pequeño me decían, porque yo hablaba mucho, que charlatán eres, y yo he crecido creyendo que era muy serio y una persona que no hablaba. Hasta que me he dado cuenta, rompiendo ese fantasma, que no era verdad. Que yo sí que soy hablador y que eso no está mal, pero claro, no podía ir contra el discurso. Ya sabemos cada uno, ¿no?, la pelea que tenemos contra nuestros discursos. Decía Lacan, repito la frase, porque pienso, luego existo, decía Descartes, y Lacan decía, si pienso, no soy, y si soy, no pienso. Porque como si pienso, yo no soy, porque soy hijo de una estructura del lenguaje, cuando yo soy, cuando estoy haciendo cosas, cuando de verdad estoy viviendo, no pienso. Porque si pienso, entra el super yo. Entra el discurso, ya no soy yo, ya es parte de, vamos a decirlo así para que se entienda, ¿no? Por eso cuando el ello, estás disfrutando, como decía, pues con lo que sea, con una actividad agradable, de gozar, ahí no estás pensando. Ahí estás, es de esto que estás haciendo algo que te entusiasma y se te pasa el tiempo volando. Vale, pues esa sensación es un poco esa. No estás pensando. Oye, se me han pasado horas y estoy aquí gozando como un enano. Nada más lo decimos así, ¿no? Bien, pues eso significa el que no piensas. Cuando cuando vivo, no pienso. Si pienso, no soy. Al contrario de Descartes, justamente. Descartes, ¿por qué lo nombro tanto? Porque es el principio no solo de la ciencia global, sino de la ciencia entendida como la entiende el capitalismo actual, sobre todo de la psicología. Hay un yo estructurado, vete tú a saber de qué y cómo, pero hay un yo que piensa, punto. Es tan valiente que el propio Aaron Beck, como he dicho muchas veces, se autoanalizaba él solo porque él podía dar con sus propios traumas reprimidos, en fin. No es lo mismo, por lo tanto, sujeto que ser, por lo que he dicho antes. Es decir, el sujeto, que yo me puedo creer lo que sea que soy, pero es lo que me han dicho porque somos hablados, porque yo, Manuel, Manolito era así, Manolito era tal, lo hemos escuchado todos cuando ya vamos creciendo. Qué sabios eran mis padres, qué razón tenían cuando me decían que yo era un... No, es al revés, no es que eran sabios. Es que tú estás obedeciendo lo que ellos te decían. No sé si me explico. O sea, inútil, voy a poner un ejemplo, aunque es frecuente, pero es un poco extremo, el inútil, ves cómo todo te sale mal, yo sabía que lo ibas a hacer mal, para hacerlo mal ni lo empieces, no sé qué, no sé cuánto, tal, toda la vida. Llegas de adulto y no te atreves ni a hacer nada, vamos, tengo miedo a aprender a conducir, tengo miedo a no sé qué, tengo miedo a no sé cuánto, claro. Como ya pasó el tiempo, no lo achacas a eso, pero en realidad viene de que tú obedeces y piensas, ¿qué razón tenían mis madres y mi padre de que yo era un cobarde y un inútil? No tiene nada que ver con la realidad de tu capacidad. Tiene que ver con que tú estás obedeciendo el discurso, justo lo contrario.
Justo lo contrario. Y no digo que los padres lo hagan adrede. ¿Que los hay que queman cigarrillos en los niños? Sí, pero no son la mayoría. Entonces, por eso digo, no es lo mismo sujeto que ser. Sujeto es lo que somos hablados, lo que creemos que somos, pero en realidad no lo somos, y ser es cuando soy, cuando vivo, cuando actúo, cuando sin pensar actúo. Cuando tú llegas a un sitio y dices, me acabo de enamorar. Vamos a ponerlo así. Ahí no has pensado todavía. Pero algo hay en ti, evidentemente hay otras cosas que influyen, pero hay un goce, hay una sensación en el cuerpo que lo notas, que no sé qué, que no sé cuánto, ahí va, ahí eres tú. Ahí eres tú. Desde luego, cuando uno no es cuando viene y dice, o una, y dice, estoy con un hombre muy bueno y muy trabajador. Digo, eso es lo que yo siempre digo, eso es lo que te decía tu abuela que buscaras, ¿no? Porque pasión no veo por ningún lado. Búscate un hombre bueno y trabajador. No, ahí no hay pasión. O sea, crees que es lo que quieres, pero en realidad eres hablado por ese discurso de la abuela. No sé si me explico. O sea, no eres tú. Tendrás que descubrir quién eres tú, qué es lo que quieres tú, quién te gusta a ti. ¿De verdad que eres un hombre bueno y trabajador? Y que sea un aburrido, que sea un... No te lo crees ni tú, ¿no? Tiene que tener algo algo de... Pero claro, no. Por eso digo que cuando uno piensa, no es. Porque empieza a intervenir el superyo y te dice lo que debe ser. Debe ser un hombre así, hija. Ten cuidado que hay mucho golfo. Está el lobo de Caperucita. Entonces, de todo esto sacamos una conclusión clara. No sé si la veis. Ya digo que intervengáis, por favor, en cualquier momento, que esto no es una charla donde ha venido el sabio de turno a dar un... esto está abierto. No tengo la verdad absoluta. Sacamos una conclusión, Sara. Sara, buen lapsus. Una conclusión clara. Sé de qué es el lapsus, pero no lo voy a decir. De esto se ve que no hay salud mental. No existe la salud mental, igual que no existe la salud física. Vamos a ver, o sea, pregúntale a un médico. Mínimo una caries tienes, una diotría, yo qué sé. Pero ¿qué es eso de salud mental? ¿Qué es salud mental? Lo que nos dice la APA americana, que nos hace escribir hasta la Carta de los Reyes Magos formato APA. Vamos a ver. ¿Qué es salud mental? ¿El que tiene un matrimonio es heterosexual o ya no? Ahora lo tenemos que modificar porque hay que ser inclusivo. Entonces, ¿qué es salud mental? El que no tiene ningún trastorno del DSM, imposible. Otras categorías no clasificadas. O sea, cabes ahí seguro. Todos. No se escapa nadie del DSM. El yo del que habla la psicología oficial, digamos, es el discurso normalizador. Es el discurso del sistema normalizador que lo único que pretende es trabaja y consume. Trabaja y consume. ¿Por qué digo esto? Por lo que estamos hablando, pero principalmente porque cuando hablamos, por ejemplo, que hace los test y hace test de personalidad, que ya sabemos que no miden la personalidad porque no hay un yo, hay un sujeto que va cambiando. Además, esto es dinámico, no es estático. El que a mí me hagan un 16PF y me digan tal, es hoy. Esto es como lo de la tensión en el médico, si es que es lo de la bata blanca. Es decir, la tensión te la tienen que medir varias veces porque no... La medicina tiene un problema con el dolor, por ejemplo. La escala del dolor. Hombre, hay algo que hay que utilizar, evidentemente, pero no es lo mismo que yo diga, me duele un 4 del 0 al 10 que tú. Porque a lo mejor yo soy muy masoquista o aguanto mucho el dolor y la otra persona no. Entonces, hay cosas que se escapan a la ciencia, por narices, porque no podemos. Y de eso se ocupa el psicoanálisis, como decía Lacan, del sujeto, de lo que se escapa a la ciencia. Y la psicología pretende meterse en la ciencia con calzador. Por eso, al principio era tan descarado que Skinner dijo que, bueno, vamos a dejar lo que hay en la mente, que eso es una caja negra. Solo hay estímulo, o sea, ya el colmo de la antipsicología. Entonces, ¿qué estamos estudiando? A los ratones. Y dudo, pero bueno. Entonces,
Digo que es el yo es el discurso de la psicología oficial porque es el discurso normalizador, es el yo como debería ser, no deja de ser un super yo enorme. Es decir, pues lo que debería ser, yo te doy unas pautas o te doy una medicación, pero tú mañana vete a trabajar y tal. No son tontos, cuidado. Aquí hay intereses, y intereses económicos. ¿Vale? Desde el principio, ya lo dije antes, cuando Freud dijo lo de paranoia y psicosis, enseguida apareció Kraepelin para decir esquizofrenia. Cuando no pueden aceptar el inconsciente porque no pueden aceptarlo, pero algo tenemos que llamar cuando ocurren las redes semánticas y procesos automáticos. Vamos a ver, hacen un test de personalidad, saben que eso está midiendo tus mecanismos de defensa, no tu verdadero ser, y dices, joder, qué tontos son, ¿no? No, es que luego te ahí salen, por ejemplo, no al revés, los algoritmos de que tú buscas un día en Google zapatos y luego estás haciendo cualquier cosa y te salen zapatos por todos los lados. Lo que buscan son patrones para venderte y para patrones de conducta repetitivos. Eso es lo que llaman personalidad. ¿Vale? Entonces, lo que buscan es eso, no son tontos. El WISE, el más famoso de inteligencia, se creó para reclutar soldados en la Segunda Guerra Mundial. A la gente en psicología, porque yo lo he hecho, le dicen en la facultad que Seligman, que vive, hizo la indefensión aprendida en experimentos con animales, con perros en jaulas. Lo que no dicen es que también lo hicieron con prisioneros en Guantánamo. ¿Vale? O sea, estamos hablando de temas, pues como las farmacéuticas, que dan una cara de que nos han salvado del COVID, pero a África la tienen todavía. Pero como no salen los diarios muriéndose millones de personas de SIDA, porque no les quieren vender los genéricos. Bayer es famosa por la de la aspirina. Anda que no soltó dinero para eso, de publicidad, porque Bayer era la que utilizaba para gasear a los judíos, cuando los nazis. Por ejemplo, ¿no? En los sueños, por ejemplo, decía yo, ¿soy yo el que piensa? ¿Quién soy yo? ¿Soy yo el que piensa? ¿Por qué luego digo, he soñado una cosa, Manuel, que no tengo, que me parece una gilipollez, soy una chorrada? ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese que está ahí? La cosa, das Ding, ¿no? ¿Quién piensa? Por eso cuando pienso no soy. El síntoma, la contradicción, es lo propio del ser humano. La contradicción es, aparentemente, parece, por eso digo, decía antes lo de esquizofrenia, que el psicótico entonces, según el discurso oficial, sería el sano y el neurótico, como tiene contradicción y lucha, es el que está mal. Peor. No, es que es la contradicción lo que hace mover. Esto los orientales lo vieron mucho antes que nosotros con el yin y el yang, la noche y el día, el hombre y la mujer. No son opuestos, son complementarios. Se necesitan. No puede existir. ¿Cómo diferenciaríamos el día de la noche si no hay uno de los dos? Entonces, para que exista la dinámica, no hay nada estático. Cuando Freud dijo yo, ello y superyo, no es como te lo explican en psicología, en una hojita, que te dice, si te lo explican, si no lo dan por alto, que te dicen, bueno, hay un yo, un ello y un superyo que parece que son estáticos ya de por vida. No. Hay una dinámica, hay una lucha, hay una contradicción, hay un movimiento. Esto se va moviendo, porque si no la terapia no funcionaría. ¿Cómo se va a modificar el superyo si no se puede mover? Uno va moviendo todo, uno va moviendo todas sus cosas y lo va notando además. Va removiendo, va moviendo. Lo que pasa es que hay un miedo a remover. No, dame la pastillita que no renuevo. No, pero si es que la vida es movimiento. Y esto lo dice el psicoanálisis, el Zen y lo que vosotros queráis. La vida es movimiento. No hay vida sin movimiento. No es una psicología estática. Es como la psicología ha hecho lo mismo que no tiene más remedio que hacer la biología, por ejemplo, o la medicina, cuando tiene que ver una bacteria y la pone en un microscopio. Pues la tiene que separar del contexto, la tiene que aislar, la tiene que mirar, pero ¿hay que hacerlo así? Sí, pero hay que ser consciente de lo que estoy haciendo. Quiero decir, no puedo sacar conclusiones de que así, por eso, te venden en la farmacia, porque el ajo es muy buen antibacteriano, pues te venden separado las propiedades del ajo, en cápsulas. No. El ajo es un todo. O sea, no. Entonces, cuidado con todas esas cosas. O la serotonina que te venden, ¿no? Pues fuera de la medicina. Es decir, el triptófano, como es un precursor,
de la serotonina, pues te lo venden en la farmacia porque así la distimia, como no pueden decir depresión, dicen distimia primaveral, pues te anima y te da no sé qué, no sé cuánto. Y claro, eso, pero ¿en qué se basa eso? Ya por no hablar de los delirios, que hemos hablado otras veces, neurocientíficos, en los que, ya os expliqué el experimento del salmón, que por lo visto vivo, le pusieron los cables en la cabeza, estaba vivo. Uno de los neurocientíficos además lo hizo sin que los compañeros se enterasen, tenían sujetos escribiendo, otros leyendo poesía con los cables y salían imágenes del cerebro en resonancia magnética en el ordenador. Y entonces fue por un salmón vivo, le puso electrodos y se le encendió cierta parte del cerebro. Y le enseñó a los compañeros esa parte. Y este sujeto, mirad, y dice, mira, está leyendo poesía. Es un salmón. Cuidado con las conclusiones porque os va a sonar súper raro, pero el hecho de que hoy día, ojo, repito, que hay que hacerlo, que hay que estudiar, ¿vale? Que hay que hacerlo. Pero el hecho de que hoy día se pase tan rápido a conclusiones, porque son evidencia, eso está haciendo daño. En la neurociencia está ocurriendo mucho. Del hecho de que haya una actividad cerebral porque cierta parte del cerebro, las neuronas se oxigenen más, se ve en una transmisión por emisión de positrones, por no sé qué, no sé cuánto, esta zona se ilumina más porque tal, no podemos deducir inmediatamente que eso significa que es porque la persona está haciendo tal. Como decía Miller, el psicoanalista, como dice Miller, que decía, escribir hincha los pies. Para explicar esto. Dice, ¿cómo que escribir? Dice, sí, porque yo me siento, cuando me escribo y me paso muchas horas, hincha los pies. Pues es la misma conclusión. ¿Quién te está diciendo a ti que mi pensamiento está viniendo ahora mismo de una actividad? Pero ¿quién te lo está diciendo? ¿Quién te lo puede asegurar sanamente y humildemente? ¿Qué científico serio te puede asegurar eso? Por eso a mí Higgins, el del bosón, el físico, me encantó cuando dio esa entrevista, cuando le dieron el bosón de la partícula de Dios en el acelerador, que dijo, cuando le preguntaron, ¿pero usted cree que hay vida en otros planetas? Y dijo, yo no lo sé, dice, pero creo que sí, por estadística solo. Claro, dice, lo que no podemos es llegar a Marte, mandar un coche con 4 ruedas, hacerle andar y decir, en Marte no hay vida. Primero, ¿qué vida buscas? ¿Buscas personas andando por la calle? ¿Qué vida estás buscando? ¿Vida bacteriana? ¿Personas andando? O sea, humildad, humildad, humildad. El universo es, si te fijas, a mí es una cosa que me encanta, hay millones y millones y millones y millones de estrellas que cada una es un sol con sus propios planetas. Vete a saber. Vamos a decir, lo dejamos ahí y ya está. Entonces, bueno, cuidado con las conclusiones. Porque la ciencia dice saber, tener saber. Por eso cuando la persona acude al psicólogo, el psicólogo tiene el saber. Y al no pasar por un análisis, como un psicoanalista, se angustia. Por eso lo mejor que hace, como decía Juan, el director de la escuela, dice, cuando el psicólogo pasa una batería de test, quita mucho la angustia del psicólogo. No del paciente, porque el paciente, para que luego le hagas una gráfica, uy, pues tienes ansiedad. Sí, si me lo hubiera dejado decir hace 6 sesiones, te lo hubiera dicho. O sea, no hace falta que me hagas Bien, calma mucho eso de decir, vienes, tengo unos test, pero el DIVA 2.0, TDAH. Sin preguntarte el por qué, de dónde ha salido, qué es eso, por qué. Un niño me llegó a mí, lo he contado 1000 veces porque, y perdonad, incluso la pesadez, pero es que me llegó un niño a los padres diagnosticado de TDAH, al niño lo había visto, la profesora, la tutora, la directora del colegio, la psicóloga, la orientadora, la médico y la pediatra, TDAH. Y el neurólogo, y médica. 5 minutos. 5 minutos hablando con él y se me pone a llorar porque sus padres se iban a separar. Digo, ¿alguien de todos estos expertos ha hablado con el niño o se ha limitado a ver simplemente síntomas? ¿Alguien ha escuchado a este niño o es que a los niños no se les escucha? Porque son niños. Y yo tengo el saber. Ahí voy, que la ciencia dice tener el saber. Ojo, a todos nos han enseñado cómo era el átomo y ahora resulta que no era así. Entonces, humildad. Cada uno es diferente. Hablé antes de la falta en ser. El ser que habla, cuando esto Lacan lo dijo en una entrevista que le hicieron, cuando he dicho antes que el psicoanálisis no es una ciencia, y dice, claro que no.
No, y además no tiene que serlo. Porque ahora lo dicen como con desprestigio, ¿no? Como pseudociencia, como no sé qué. Es que el psicoanálisis se ocupa de lo que no sé, de lo que deja escapar la ciencia, del sujeto. Por lo tanto, no puede ser una ciencia. ¿Quién se ocupa del sujeto si no? Psicoanálisis, la filosofía, pero clínicamente el psicoanálisis. O sea, no puede ser una ciencia y no debe ser una ciencia, nunca. El sujeto sabe, pero no sabe que sabe. Esto es lo del inconsciente, ¿no? Que decía tanto. Por ejemplo, en el sueño. Él ha hecho el sueño, sabe lo que significa, pero no sabe lo que significa conscientemente, hasta que se va interpretando. El ser que habla, o sea, el parletre, nosotros somos cuerpos hablantes, el ser que habla, que puede, pretende ser completo, pretende autorrealizarse, autocompletarse, pero esto se va a traducir al final irremediablemente en la experiencia particular de cada cual, precisamente por la presencia de lo no sabido, que es de lo que he dicho antes, de cada uno, y de lo no querido, pero hago. Pero me veo impelido a hacer. No querer, el alcohólico. No quiero beber, pero no puedo parar de beber. ¿Quién le está poniendo la pistola en la cabeza, repito? ¿Quién? Él mismo, ¿no? ¿Por qué me hago daño? Si yo vengo aquí porque no me quiero hacer daño. Hay una división. Y esto es lo principal, es que hay una división. Lo no sabido es el inconsciente, los sueños, los lapsus, los actos fallidos de los que tantos hablamos. No se sabe que se sabe, pero lo conocemos por sus efectos y por lo producido. Entonces, todo síntoma encierra una verdad. Hay que saber qué verdad particular para ese sujeto. Esto es todo lo contrario a ponerte una etiqueta diagnóstica, porque entonces ya estás cerrando la verdad del sujeto. Para empezar, al entregar un test a una persona, ya le estás cerrando las puertas al inconsciente, que es tu mayor aliado. Porque ya no le estás dejando la asociación libre de que hable lo que le da la real gana, e incluso no tenga nada preparado y que la conciencia le parezca hasta raro. Porque muchas veces estás hablando, nos ha pasado todo de decir, coño, ¿qué acabo de decir? ¿Qué tontería es esta o qué? No, perdona, lo has dicho tú. Lo has dicho tú. O proyecciones, los mecanismos, ¿no? De venir mucho a consulta, que esto es muy típico. Manuel, vas a pensar que soy idiota, pero digo, para empezar, el primero que piensa que eres idiota eres tú, porque yo todavía no sé lo que me vas a decir, o sea que lo proyectas. El síntoma encierra una verdad que el sujeto no sabe y que se expresa de forma desviada, disfrazada. Esa es la metáfora. Por eso el síntoma no para de repetirse. No para de repetirse. Se está expresando continuamente, cada uno en su forma. Continuamente me pasa esto, relleno el hueco de mi obsesión, me pasa ansiedad por un tema o por otro, no sé qué, no sé cuánto. El síntoma sale y está expresando una verdad que quiere salir. Pero se forma porque por eso hay una censura, por eso hay una represión de forma disfrazada, porque no puede expresarse abiertamente. Por eso los sueños son tan importantes, porque ahí, digamos que la conciencia duerme y ahí es donde el inconsciente dice, toma, te lo pone en forma de imágenes, pero sin filtro. Sin filtro. Vale. Siento, nos vemos entonces. Muy bien. El síntoma se impone al sujeto, y esto es importante, las dos partes que decía del síntoma. Se impone al sujeto, como hemos visto, como una verdad que no sabe, pero también bajo la forma de verse impelido a hacer lo que no quiere hacer. La repetición del goce mortífero, por ejemplo. De el caer una y otra vez en la autotortura, en el no disfrutar, en el convertir tu vida en una especie de repetición amarga, en el no una penitencia. Voy con mi cruz a todos lados, pero no quiero ir con la cruz. O sea, esta es la gran contradicción, ¿no? El síntoma empuja al sujeto a actuar en contra de su voluntad.
Atención a lo que he dicho, porque se dice fácil, en contra de su voluntad, ¿de la voluntad de quién? Porque empuja al sujeto. El sujeto, hemos dicho que el sujeto no soy yo, el sujeto es hablado. Luego el síntoma casi que es más verdad que el propio sujeto, y esta es la clave de la conferencia. Es decir, el inconsciente encierra más verdad de ti que la que tú mismo te crees. Nosotros en el fondo, en la conciencia somos un conjunto de películas de fantasma que nos hemos montado. De quién soy yo, de quién está el... Pero el inconsciente no para de repetirte. En formas desviadas lo que tú no quieres oír porque te han enseñado a que eso no se debe expresar. Y se ha reprimido. Una duda, Manuel, perdón. Sí. Has dicho en contra de su voluntad. ¿Entendiendo voluntad cómo? Claro. Cuando decimos... Al deseo inconsciente. Exactamente. No al yo, como entendemos normalmente. Es que en contra de mi voluntad me ocurre esto. ¿Y quién te está haciendo esto? ¿Quién te está poniendo la pistola en la cabeza? ¿Quién te está produciendo el síntoma? ¿Tú? ¿Por qué? Entonces, ¿quién es el yo? Cuidado. Por eso el yo pienso no tiene sentido. No es dueño de su propia casa. Exactamente. No es dueño en su propia casa. Muy bien dicho. Eso es lo que decía Freud. Lo explicaba muy bien. El yo no es dueño en su propia casa. Hay otras fuerzas que mandan más que él. El superyo, el ello. ¿Por qué? Porque Freud no llegó todavía, era el principio, pero lo que hablamos ahora de sujeto. Es que el sujeto no es el yo. El sujeto es que es lo que decíamos de Miller. Creemos que decimos cuando hablamos lo que queremos, pero en realidad estamos hablados por otros. Tú vas a sesión, a terapia, y hoy no tengo nada que contar y estoy contando tonterías para mí, pero no son tonterías. Está hablando tu inconsciente. Incluso tú puedes salir con la sensación, hoy no he contado nada, como el del partido de baloncesto. No sé qué contarte, Manuel, pero no la metía, yo soy una que la mete siempre y no la metía. Pues no está hablando de baloncesto, ¿no? ¿Problema de erección? No sé. Entonces, ahí está el lenguaje, ¿lo veis? Significa varias cosas. Y el inconsciente no pierde oportunidad. Igual que el superyo o el yo es el detractor de la terapia, muchas veces te quita las ganas, pero no me apetece ir. Es que ¿para qué? Es que estoy perdiendo el tiempo. El inconsciente es el que está deseando decir, por favor, libérame ya de una puñetera vez, sácame de aquí. Tienes que ir. Tengo que hablar, porque si no, no hablo. Me quedo aquí encerradito y te hablo en sueños y encima no me haces ni puñetero caso, ¿no? Digo. Por eso decía que el síntoma empuja al sujeto a actuar en contra de su voluntad y de su bienestar. Por lo que cualquier pauta de la psicología oficial o cualquier medicación solo domestica. Por eso decía lo de domesticar. A veces, oye, una persona no se puede levantar de la cama porque tiene una depresión enorme o intento de suicidio o lo que sea, y el antidepresivo viene bien. Por eso digo que no es por estar en contra de, pero ahí. No como los médicos de cabecera, que parece como cuando entras a la farmacia que tienen los caramelos. Pues igual, entras ahí, ya te vas con el omeprazol y el citalopram o la sertralina. Toma. Tómatelo porque tú lo que pasa es que la máquina te va mal. La serotonina que se te baja y claro, pues tú te tomas esto y para arriba. Venga, machote. Entonces, decía... El síntoma nos presenta entonces, como resumen un poco, repito, estoy repitiendo lo mismo, para que nos enteremos. El síntoma nos presenta la paradoja de un sujeto dividido entre el saber y la verdad, o lo que él cree saber y la verdad. Es un sujeto dividido, somos sujetos divididos y utilizamos de hecho el símbolo de la S como el dólar partido con una raya, ¿no? Somos sujetos divididos. Y también dividido contra sí mismo, que ahí está lo más grande del asunto. Encima voy contra mí. De aquí la importancia de ver las causas, no de domesticar, porque domesticar la pulsión o domesticar, sobre todo el síntoma neurótico, no se puede domesticar la verdad. La verdad o la ocultas y la tapas con medicación o con pautas o con no sé qué,
pero en realidad no hay una... Y el inconsciente está deseando salir tanto que la transferencia, cuando di la conferencia de la transferencia es lo más importante, porque cada sujeto te toma por alguien a ti, al analista. No es como hablar con un amigo. Lo hace inconscientemente y tú lo tienes que aprovechar a su favor. Entonces, por ejemplo, paciente que llega y que te acaba de contar que se rasgaba los pantalones rosas para que su padre le llamara la atención y su padre no lo hacía ni puto caso así, y después me dice, tu libro es una puta mierda, vi tu última conferencia y es lo peor que hay, porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién era yo en ese momento? El padre. Si yo actuara como un psicólogo sin ser psicoanalista y sin tener análisis, posiblemente hasta le hubiera echado la consulta. Cálmate y te tomas una pastilla. O me siento ofendido porque me has insultado a mi conferencia. No, tú no eres sujeto, tú, el analista, es objeto del paciente, te paga para eso. Yo puedo estar riéndome incluso, pero yo estoy escuchando dos discursos. Y cuando a mí me insulta el paciente, no me lo tomo como Manuel. ¿Por quién me está tomando ese paciente? En concreto, en este caso fue el padre, aunque ni él mismo lo sabía, se estaba metiendo conmigo. Pero lo que no le pudo decir al padre y no le podía decir, me lo estaba diciendo a mí. La sesión siguiente fue, oye, no sé por qué, pero me sentí muy descargado. Alguien se llevó la bronca. Entonces, el síntoma nos presenta la paradoja de un sujeto dividido entre saber y verdad y también contra sí mismo. El sujeto acude a consulta por esa verdad no sabida, contraproducente y no querida, que retorna a él una y otra vez por la vía del síntoma. Se repite y se repite y se repite el síntoma de cada uno. Y me cuesta, y me cuesta, y me cuesta. Y dicen, oye, el psicoanálisis es muy largo, hostia, es que no estamos dando pautas. Es que estamos yendo... También es largo el yoga y la meditación, ¿eh? Estamos yendo a lo que tenemos que ir, a salir de el discurso. Y eso, tela. Porque en realidad lo que nos está ocurriendo, porque la ansiedad en ese sentido es casi una aliada. O la depresión, te está diciendo, es la señal de alarma, por favor, desvíate, no vayas por aquí, que esto no es tu camino, que no. Al contrario, el mensaje oficial, por eso últimamente la gente viene a consulta y te dice, enséñame a gestionar mis emociones. Perdona, es todo lo contrario, o sea, deja las putas emociones libres. No las controles, deja ya de controlarlas. ¿Qué quieres? ¿Controlarlas más? O sea, como si tuviera un virus en medicina, ¿no? Me viene el virus, yo estoy normal, me viene el virus, quítame el virus. Y entonces, pues quítame la ansiedad y la depresión y ya me quedo como estaba antes, imposible. No estamos hablando de lo mismo. Si te ha venido la depresión y la ansiedad, porque forma parte de algo tuyo. No es un virus externo psicológico. Hay algo que te está diciendo, sal ya. Y tú estás ahí resistiéndote, con uñas y dientes, y me duele, y no sé qué, y voy para atrás, y voy para adelante, y voy hasta que sales. El sujeto lo primero que presenta, cuando vienes a terapia, y durante mucho tiempo algunos, es lo que llamamos resistencias. Y esa es la prueba de la represión. Y de hecho Freud decía, si no hay resistencias no hay terapia. Yo tuve una vez una psicóloga, paciente, que me decía, a mí me encanta que mis pacientes salgan por la puerta sonriendo. Digo, si salen por la puerta sonriendo siempre no estás haciendo nada. O sea, nada. Tendrán que salir muchas veces, algo tienes que tocar para que salten. Venga, que salga. No vienes a quedar bien. Que salga, porque yo quiero ver lo que sale. Entonces, ese síntoma del sujeto no está separado de la verdad de su ser. ¿Por qué se opone entonces a su curación? Volvemos al tema, ¿no? ¿Por qué me opongo a la curación? ¿Por qué tengo resistencias? ¿Por qué si vengo a curarme me resisto? ¿Por qué si me mandan pautas no hago pautas? ¿Por qué nos vienen a los psicoanalistas? Hubo una compañera, Anet, que no está aquí, que me decía, que yo le decía, joder, mi pueblo es que en Mejorada hay unos cuantos psicólogos, ¿eh? Cuando yo empecé allí hace años, y me dice, mejor, ya verás, mejor. Te van a ir todos del psicólogo. Y efectivamente, van todos rebotados de 6, 7 psicólogos, porque es que entre unos que se sienten insultados, entre otros que te dan pautas y como no les obedezcan las pautas, ya no saben qué hacer,
Es como el médico se enfada. Pues si no te tomas la medicación no te vas a curar. Pues les dicen lo mismo. Pero vamos a ver, melón. Si no hace lo que tú le dices, es por algo. ¿No? Pero claro, no le saques de ahí porque no están preparados para eso. Ellos tienen el saber, han estudiado. ¿Por qué el gran otro del discurso y del lenguaje se opone a tu verdadero ser? Y esto lo estamos viviendo hoy, lo hemos vivido siempre. Hoy, ahora nos ha tocado en el sistema, digamos, capitalista, pero vamos, que si hubiéramos estado en la Edad Media lo mismo, o peor, porque ahí ni siquiera eras persona. Entonces aquí por lo menos, bueno, el caso es que el discurso se opone a ti. Por eso decía que se utilizan los test y la psicología es el brazo psicológico del capitalismo ahora mismo. Es decir, tú vete y incluso la medicina la han convertido en eso, ya avisó Lacan. Yo iba de pequeño al médico y me decía mi madre, es que al niño le duele el estómago, tiene tal, dice, que se toma una Coca-Cola y eche los gases. Y salía sin nada. Hoy día mínimo omeprazol. Mínimo. Pues claro, tienes que salir medicado. Entonces, el sujeto supone que el saber sobre su síntoma lo tiene ese gran otro, esa autoridad, ese médico, ese psicólogo, ese uno que tiene un duelo, se va a un psicólogo especialista en duelos. Anda que no me han llamado ahora es la costumbre, ¿no? ¿Es usted especialista en duelos? ¿Qué? Sí, no, que quiero uno especialista en duelos. Como si fuera una... Que es normal que la gente piense así, lógicamente, porque es lo que les están acostumbrando, ¿no? Es el discurso que hay. Entonces, tiene un médico especialista en duelos. Entonces, cree que el saber está en ese gran otro. Y en el psicoanálisis decimos, no, el saber de lo que te pasa está en ti. Y yo te voy a ayudar a sacarlo, pero el único que lo sabe de verdad está en ti. Los otros grandes expertos lo único que te pueden hacer es dar medicaciones, pautas, consejos o lo que sea para aliviarte y que no te duela tanto la señal. Que la señal de fuego de alarma no suene tanto, pero en realidad el fuego está. Y hasta que no lo apagues... Bueno, que me enrollo muchísimo. El que no esté separado ese saber sobre su síntoma de la verdad de su ser le hace pensar que ese gran otro tiene un saber para lo suyo igual que para los demás. O sea, este es un... Joder, a los médicos lo sabéis, que os llevan hasta flores, os llevan fruta, os llevan no sé qué, ¿no? Porque es mano de santo. Esto es mano de santo, Felicia. El problema es que también se lo cree muchas veces ese gran otro. Y te encuentras con médicos y psicólogos, porque luego hay personas, claro, hay de todo, pero te encuentras con que el otro se lo cree y se muestra como tal. Lo cual, lo primero que está haciendo es un daño tremendo en la transferencia. Porque tú imagínate que esa persona, por lo que sé, tiene movidas con el padre y la autoridad va y se pone ahí súper por encima porque yo tengo el saber. Pues a lo mejor sale hasta contento en las primeras sesiones porque ha encontrado el calco de su padre. Pero lo que estás haciendo es haciéndole daño. Fíjate, que eso es lo que hace mucho coach. Me acuerdo de la paciente que vino porque su padre le planificaba todo con 40 y tantos años todavía. Entonces aparece una coach que pagó por una hora 160 euros, ahí lo dejo, y le dijo, vete al chino, te compras una agenda. Compró la agenda y le hizo una agenda y le planificó la semana. Y dijo, esto es lo que tienes que hacer. Y salí súper contenta. Digo, claro, hizo lo mismo que tu padre. O sea, no te ayudó. Te sopló 160 pavos y encima saliste luego peor. O sea, salió contenta, pero a la larga hizo lo mismo que el padre. Es el sujeto, e insisto, el que tiene el saber sobre su propio síntoma, no reside en el otro. Es por ello que muchas veces ese gran otro piensa en un saber que lo tiene él, por eso hace unos DSMs, hace unos no sé qué, hace unos no sé cuánto con ese saber para todos igual. Y por eso deja al sujeto fuera. Sujeto individual, particular, al cada uno lo deja fuera. Y por eso suponen hacer terapias breves, que ahora se lleva mucho de... Hago terapias breves. No sé qué coño estás tratando, pero no sé lo que estás haciendo, pero bueno, bien. Y test estandarizados, o sea, el caso es para todo el mundo igual. La cura consiste en transformarse al máximo esa verdad del síntoma en saber. Es decir, pasarlo con palabras
a lo simbólico. Pero esa verdad no es la misma que la verdad de la ciencia, lo hemos dicho. El síntoma es efecto del lenguaje sobre el sujeto. Pero por eso la causa es significante siempre y el medio por el que opera el psicoanálisis es la palabra. La verdad del ser, encerrada en el síntoma, no se aborda más que por lo que se puede poner de ella en palabras en el análisis. No se puede abordar de otra manera. La cura, pasar de lo imaginario a lo simbólico. Como dice Marel, como no toda la verdad puede ser dicha, no se puede transformar todo en saber. Entonces hay una parte de lo real que no se actúa por lo simbólico. Y esto es otro tema que ya hablaré. Este es el ello, este es la parte pulsional, este es el goce, este es el instinto, y eso se ataca de otra manera. Pero es que eso precisamente parte del sujeto reprimido también que parte por salir. Es decir, muchas veces ese goce está unido, se alía, digamos, con esa parte de tal. Y ya para concluir y no hacerlo tan largo, porque había más, me he pasado un montón, hay el ejemplo, voy a poner el ejemplo de la psicosis que dije de Lacan, con James Joyce, conocéis al escritor, de Ulises, James Joyce. Pero no se refiere Lacan a la obra Ulises, se refiere a una novela que tiene, se llama Final Wake. Es una novela y no la leáis, no se puede leer directamente, o sea, intentó hacer un lenguaje nuevo. James Joyce, el escritor, era un psicótico. Y Lacan lo toma como ejemplo en una de las conferencias que dio Lacan, y ahí descubrió un poco, habló del santón, del psicótico. Es decir, ¿qué es el santón? Pues imaginaros que hay 3 círculos, ¿no? Cada uno de un color, y uno es el imaginario, otro el simbólico y otro el real. El nudo Borromeo es que están los 3 atados. Es decir, normalmente yo hago así, cuelgo de uno y los otros cuelgan, pero en el otro no están atados. Hay un cuarto nudo, que es el santón, que puede unir los 3. A veces se da por casualidad, a veces por compensación, a veces porque se lo encuentra el sujeto, pero esto ocurre en la psicosis. En el caso de Joyce fue la literatura. La literatura le salvó de ser un psicótico encerrado en un manicomio para siempre. O sea, le hizo ese nudo, ese santón, esa especie de apaño, ¿vale? Para poder vivir más o menos. No dejan de ser mecanismos de defensa, ¿no? Para poder vivir. Es lo que los neuróticos hacemos pues con el fantasma, nuestra manera de enfrentarnos al goce, ¿no? Es que, por ejemplo, persona que viene de un discurso tal, se convierte en un putón verbenero y hace lo contrario. Esto me lo tengo que justificar. ¿Qué hago? Bueno, es que yo soy una persona muy liberal y me he metido en grupos de no sé qué, no sé cuánto, o al revés, soy un puto pecador de mierda y me doy con el látigo todos los días. Esto ya depende de cada uno. Los miedos, las cosas en psicología se contagian. Es decir, la madre con miedo a las arañas, siempre lo digo, le va a contagiar, aunque no lo quiera, el miedo a las arañas al niño o a la niña. ¿Por qué? Porque le va a prestar la atención ahí. Nena, siéntate ahí a jugar, o nene, y ten cuidado con los bichitos. Ya está. Una de dos. O la niña o el niño. Sale con miedo a las arañas o es zoóloga y le encantan las arañas. Entonces, claro, pero la referencia va a ser ese tema. Entonces, hasta aquí queda un poco explicado lo que es el síntoma, pero esto da para mucho y haremos otros. O sea, no os preocupéis que... Si tenéis alguna preguntilla o algo, algún comentario. No salta nadie diciendo, ¿y entonces yo por qué estoy tan mal? Yo me voy calladísima. Estoy aquí con un montón de preguntas de cuando llegas, se las voy a apuntar todas. Pues pregunta. Pregunta. O contrariarme, lo que sea, que esto lo que vamos a ver. Estamos hablando de la verdad, nadie tiene la verdad. Es una cosa que me diga un poco. Sí. Porque igual no tengo ni contar. Dices, el yo es lo que vivimos, ¿no? El gozo. Pero el yo para Lacan es imaginario. Sí, porque yo no, o sea, no quiero, está mal dicho por mi parte, no es el yo. Pero para no liar, para hacerlo más fácil, es dicho, cuando yo me siento, es como decir, cuando me siento verdaderamente yo, cuando soy verdaderamente yo como ser,
es cuando vivo, no es el yo. Es cierto eso, o sea, no es el yo. Es al contrario, cuando yo pienso es cuando no soy. Es lo que decía Lacan. No soy, ¿por qué? Porque somos un producto del lenguaje, del discurso. Lo que pasa es que creemos que somos libres, ¿no? Por ejemplo, en ropa. Yo he visto cómo me da la real gana. Pues yo no te he visto vestido de tanga de tigre. ¿Por qué no te ha dado por ahí? No sé si me explico. Soy libre, sí, bueno. Ya. Mi padre, que en paz descanse, no había estudiado el hombre, era conductor de autobús, había estudiado lo justo, pero le gustaba leer. Y me decía siempre, sí, la libertad existe. Es como si tú y yo vamos al bar y te digo, ¿blanco o tinto? ¿Eres libre? O viste como quieras en el Corte Inglés. Bueno, pues te están limitando al final, ¿no? O sea, es una cuestión de limitación. Así que nada, pues si no tenéis preguntas, muchísimas gracias por venir en este día tan raro de 20 de... Muchas gracias, de verdad. Espero que no os vayáis con dolor de cabeza, ¿eh? No, pero es difícil. Es como, Es- sí, es como